Mi hermano dejó a mi hija de 16 años a 200 metros de casa para darle una lección de respeto. Así que le enseñé lo que significa ser responsable cuando presenté una demanda que los devastó a él y a su esposa y los separó de la familia para siempre. Hola, Reddit. No suelo publicar, pero hace unos meses ocurrió algo que cambió para siempre mi forma de pensar sobre la familia. Solía pensar que la sangre significaba lealtad. Pero no es así. Lo que empezó como una salida familiar rutinaria se convirtió en una lección de hasta dónde llega la gente cuando siente celos. No estoy aquí para buscar compasión. Solo quiero explicarles cómo lo hice paso a paso. De la única manera que sé. Con calma, con inteligencia y sin rendirme. Durante semanas, mi hija Sara, de 16 años, estuvo emocionada con el viaje familiar. Era brillante, llena de vida y, para ser sinceros, demasiado buena para el circo que es la familia de mi hermano Mike. Pero quería a sus primos. Siempre los quería. Les ayudó a empacar, diseñó pulseras a juego e incluso hizo una lista de cosas que hacer en las vacaciones para todos. Dijo, papá, esta va a ser la mejor de todas. Sonreí y la animé a tomar fotos y a mantener el teléfono cargado. No podía ir porque tenía que trabajar. Soy médico, no de los que se van del trabajo solo porque una familia quiere ropa de playa idéntica. Mike lo sabía. Dijo que la cuidaría como si fuera suya. Le creí. Fue un gran error. 3 días después de que se fueran, estaba terminando un turno de noche en el hospital. En estas horas de paz, las máquinas hacen más ruido que las personas. Recibí una llamada de un número que no conocía. Casi no contesté, porque pensé que era otro número equivocado. Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. La persona al otro lado no solo lloraba. Estaba temblando. Papá, soy yo. Soy Sara. Estaba tan asustada que apenas podía entenderla. Podía ver fragmentos entre jadeos. Melissa le arrebató el teléfono para darle una lección. Su viaje a casa se canceló, y todos, incluyendo a Mike, Melissa y sus familiares, ya se habían ido. Se habían ido sin ella. No dije nada durante unos segundos. No podía pensar más. De repente, todo cobró sentido. Estaba atrapada en un lugar lejano, sin teléfono ni familia. ¿Dónde estás ahora?, pregunté, y ya estaba escribiendo en el ordenador. Ella sollozó. Afuera del hotel. Después de hacer el check-out, me echaron. Dijeron que mi nombre ya no estaba en la habitación. Recepcionista revisó mi billete cuando pregunté y me dijo que mi vuelo de vuelta había sido cancelado. Me llevé la palma de la mano a la frente. Oye, escúchame. No vas a ninguna parte. ¿Lo entiendes? Quédate en un lugar concurrido. Te llevo a casa. La voz de un hombre llegó en voz baja. Alguien que estaba de vacaciones le dio su teléfono. Añadió que los empleados del hotel le permitieron quedarse en el vestíbulo el tiempo suficiente para encontrar a alguien que me llamara. Había estado trabajando en ello todo el día. Mantuve la voz tranquila, pero me ardía el pecho. Sara, vas a estar bien. Espera. Voy a tomar tu vuelo ahora mismo. La subí al siguiente avión a casa en unos minutos. Llamé a la aerolínea, le conseguí una escolta y les envié su foto y la información de la reserva por correo electrónico. He hecho trámites más fáciles que esa llamada, pero nada me ha asustado más. Le dije a la enfermera a cargo que me iba. No esperé permiso. Dije que era una emergencia familiar. Y punto. Sentí que el viaje al aeropuerto me había llevado más tiempo que cualquier otro turno que hubiera trabajado. Mi mente volvía una y otra vez a su voz, temblorosa y rota. Apretaba el volante con más fuerza cada vez que pensaba en Melissa y en lo pomposa y pretenciosa que siempre sonaba. Ella cree que su dureza es disciplina. También pensé en Mike. Probablemente era un cobarde y solo asentía con la cabeza. Siempre fue así. Mentía cuando éramos jóvenes y yo me metía en problemas por ello. Hay quienes siempre tendrán miedo. Cada pocos minutos mi teléfono sonaba con actualizaciones sobre mi vuelo. Seguí inspeccionándolos como un robot. Con el corazón acelerado, pero con el rostro sereno. Eso es algo que se aprende en la facultad de medicina. Incluso cuando duela por dentro, mantén la calma. Reí con amargura y en voz baja en un momento dado. Pensé que podrían hacer esto y no me importaría. No soy esa persona. Me he pasado toda la vida poniendo las cosas en orden, y esto era muy personal. Cuando por fin llegué al aparcamiento del aeropuerto, apagué el motor y me quedé allí un minuto, simplemente respirando. En el retrovisor, parecía tranquilo, la calma que precede a la tormenta. Agarré mi teléfono y leí el último mensaje que Sara me envió antes de que partieran. Papá, no trabajes demasiado. Te traeré algo fresco. Tenía la mandíbula apretada. Entré, miré el panel de llegadas y miré la hora. El rastreador mostraba que su vuelo estaba a medio camino. Tuve que esperar casi 3 horas más. Pasaron 3 horas para que esa rabia se intensificara.
No se trataba solo de ignorar a alguien. Era un plan a propósito. Y en cuanto vi que mi hija estaba a salvo, me aseguraría de que Mike y Melissa supieran con quién se habían metido. Mientras esperaba en esa habitación oscura, con el suave murmullo de los viajeros nocturnos a mi alrededor, me di cuenta de que ni siquiera estaba molesta en el sentido habitual. Estaba concentrada, tranquila y precisa. No dejaron a mi hija sin más. Pensaron que yo era de los que perdonan los problemas familiares, lo cual fue un error. No, no lo soy. Me quedé mirando las puertas corredizas de cristal por las que entraría el siguiente grupo de personas. Sentí que se me tensaban las manos al pensar en lo que iba a pasar. Dejaron a mi hija sola en otro país. Eso no es un error. Es crueldad. Repetía esa frase una y otra vez en mi cabeza mientras estaba en la zona de llegadas. Todos sonreían, pero yo no. No estaba contenta. Me quedé quieto y pensé en cada posible conclusión como si fuera una lista. Después de eso, la vi. Sara cruzó la puerta como un fantasma, agarrando una bolsita como si le fuera la vida en ello. Miró a la multitud una vez y luego me vio. En cuanto lo hizo, toda la calma que había intentado mantener se desmoronó. Corrió hacia mí y me abrazó fuerte. No dijeron nada. Simplemente me abrazaron. No pregunté nada. Simplemente la rodeé con mis brazos y le dije, ya estás a salvo. Te tengo. Salimos al aparcamiento en silencio. Parecía agotada, como si no hubiera comido ni dormido bien en días. Esperé. No la presioné. Sé cómo funciona el trauma. Primero hay que dejar que el silencio actúe. A mitad de la carretera, habló en voz baja. Intenté mantener la calma. Papá, de verdad que sí. ¿Qué pasó? Tragó saliva con dificultad. Empezó en cuanto aterrizamos. Melissa no dejaba de decir que estaba demasiado enganchado al móvil, que debería aprender a disfrutar del viaje en lugar de estar mirando. Así que se lo llevó durante una semana. Pensé que me lo devolvería por la noche, pero no lo hizo. Dijo que me estaba enseñando disciplina. Levanté una ceja, pero tú respondías mis mensajes cada vez que lo hacía. Sara frunció el ceño. Esa no era yo. Era Melissa. Solo me daba el teléfono cada vez que llamabas. Apreté el volante con más fuerza. Melissa y sus momentos de enseñanza. Esa mujer nunca le ha enseñado a nadie nada más. ¡Qué arrogancia! Sara continuó. El tío Mike no dijo nada. Simplemente estuvo de acuerdo con ella. Cuando es ella misma, nunca dice nada. No necesitaba que terminara ese pensamiento. Lo he visto antes. Melissa está ladrando. Mike está actuando como un felpudo detrás de ella, fingiendo mantener la paz sin hacer nada. Sara respiró hondo. Al principio estuvo bien. Los primos fueron amables. Fuimos a la playa y comimos helado, pero entonces Melissa empezó a molestarme y dijo que estaba presumiendo porque el abuelo suele hablar de mí. Algunos niños creen que ser inteligentes los hace mejores que todos, repetía una y otra vez. Simplemente la ignoré. Podía imaginarlo todo. Las sonrisas falsas, los insultos sutiles y los primos que me observaban con inquietud. Le pregunté, ¿por qué no me lo dijiste? No quería arruinar el viaje, así que me callé. Esa era Sara, siempre pacificadora, siempre intentando mantener unida a una familia que no merecía su tiempo ni su energía. Lo heredó de su madre fallecida. Se secó los ojos y siguió adelante. Empecé a empacar cuando llegó la hora de irme. Melissa entró y dijo que mi boleto estaba mal. Aseguró que su asistente lo arreglaría. Así que esperé en el vestíbulo mientras cargaban el auto. Creí que solo estaban mirando. Espera con el equipaje, dijo, porque la camioneta está llena. Mike vendrá a buscarte después de dejarlos en el aeropuerto. Respondí amablemente que no. Ella negó con la cabeza. No, no lo hizo. Esperé 3 horas. Cuando volví a entrar, la recepcionista me dijo que la habitación ya no estaba disponible y que mi nombre ya no estaba en la lista. Después, me dijeron que tenía que irme porque mi reserva había terminado. Podía oír cómo me crujía la mandíbula de lo apretada que estaba. Intenté llamarlos, pero Melissa tenía mi teléfono. Intenté llamar a mi prima Jessica desde el hotel, pero no contestó, recordó Sara. Más tarde, me enteré de que Melissa les había dicho a todos que quería quedarme unos días más para estar sola. Se rió entrecortadamente. ¿Sola? Ni siquiera tenía nada. Estuve sentada afuera durante horas y finalmente los guardias del hotel me dijeron que me fuera. Se miró las manos. Una amable anciana me vio llorar y me dejó usar su teléfono para llamarte. Eso fue lo único que me ayudó a superarlo. No dije nada por un rato. Solo presté atención a mi respiración. Mi mente no estaba en los sentimientos. Estaba haciendo una lista. Melissa contestó el teléfono. El vuelo había sido cancelado por Melissa. Mike dijo que estaba bien. Los primos tenían que guardar silencio. No estaba siendo ignorado. Era un plan. Aparqué el coche y me volví hacia ella cuando llegamos a casa.
Lo hiciste todo a la perfección. Sara, mantuviste la calma. Estabas a salvo. Estoy orgullosa de ti. Ella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. No quería molestarte, papá. Estabas ocupado. Y para. Mi tono fue más brusco de lo que había planeado. Nunca tienes que disculparte por necesitarme. Nunca. Le preparé la cena dentro. Cosas fáciles, tostadas y sopa. Mientras le hacía preguntas pequeñas y tranquilas, ella lo picaba. Nombres, horas y frases. Era importante prestar atención a cada aspecto. Lo garabateé todo mientras fingía estar hablando con alguien. Me dijo que Melissa había estado diciendo cosas toda la semana sobre no tener una madre de verdad y que recibía un trato especial porque la gente sentía lástima por ella. No hice nada. Todavía no. Simplemente seguí escribiendo. Me quedé allí un buen rato observándola respirar. Después, fui a mi escritorio y encendí mi portátil. Empecé a buscar todo lo que pude, como registros de vuelos, correos electrónicos de reservas, marcas de tiempo y más. Mike y Melissa querían jugar. Bueno, no voy a mentir. Dije en voz baja pero firme que no les importaba. Están a punto de descubrir que sí. No dormí nada esa noche, no porque no pudiera, sino porque no quería. He trabajado turnos de 24 horas en unidades de traumatología. Puedo correr con solo concentrarme. Me senté en mi escritorio con una taza de café solo y mi portátil, tratando esto como un caso. Primer paso, averiguar los hechos. Segundo paso, verificar la fuente. Tercer paso, deshacerse de la enfermedad. Lo primero que debes hacer es llamar a la aerolínea. Les di el número de reserva que Sara me envió en un correo electrónico anterior. La persona al otro lado de la línea parecía estar medio dormida hasta que les dije que mi hija estaba atrapada en otro país. De repente, se despertó por completo. Sí, señor. Veo la reserva aquí, dijo, escribiendo rápido. El billete de vuelta se canceló manualmente hace 4 días. ¿Quién lo canceló? Parece Melissa Grant. El mismo correo electrónico que la reserva original. Apreté la mandíbula. ¿Se emitió un reembolso? Sí, a la misma tarjeta que pagó la reserva grupal. Así que no la canceló sin más. Se aseguró de que le devolvieran el dinero. Segunda llamada, al hotel. Pedí hablar con un gerente. Confirmaron que la habitación de Sara se había desocupado a petición de la familia. Pregunté quién había hecho esa solicitud. El gerente hizo una pausa. Señor, Melissa Grant. Dijo que su hija había cambiado sus planes de viaje. Les di las gracias y colgué. Mi pantalla se llenaba de notas, marcas de tiempo, registros de llamadas. Era un trabajo quirúrgico. Limpio, sin emociones, preciso. Después, investigué la cadena de reservas. La familia siempre usaba la misma agente de viajes, una mujer llamada Karen, que se encarga de los viajes de negocios de Mike. Llamé a su oficina. Contestó al segundo timbre. Tan alegre como siempre. Dr. Grant, ¿qué tal el viaje? No fui, dije rotundamente. Pero dígame, cuando reservó esos billetes, ¿quién se encargó de los cambios? Su tono cambió rápidamente. Esa habría sido Melissa Grant. Ella me envió un correo electrónico a mitad de semana diciendo que Sara se quedaría más tiempo. Mantuve mi voz serena, ¿lo hizo? ¿Y no pensaste en confirmarlo conmigo? Parecía segura y la reserva del grupo estaba a su nombre, así que no lo pensé 2 veces, dijo Karen. Le di las gracias, terminé la llamada y exhalé lentamente. Cada pieza encajaba perfectamente. Melissa canceló el vuelo. Revisó la habitación del hotel. Incluso contactó al agente de viajes para reescribir la historia antes de que pudiera averiguarlo. Empecé a reunir pruebas, capturas de pantalla de correos electrónicos, la factura del hotel y las notas internas del agente de la aerolínea que mostraban quién podía llevar el billete. Guardé todo en una nueva carpeta etiquetada como caso. Vieja costumbre. A los médicos les gusta tener las cosas organizadas cuando planean diseccionar algo feo. Alrededor de las 9 de la mañana, llamó mi hermana Jenny. Es la única hermana en la que realmente confío. Oye, ¿estás bien? Supe por mamá que Sara tuvo un problema de viaje. Se lo conté todo. Brevemente, clínico, sin emoción. Cuando terminé, se quedó en silencio. Dios mío, dijo finalmente. Mamá y papá creen que Sara se quedó más tiempo con amigos. Eso les dijo Mike. Claro que sí, dije. Probablemente ensayó esa mentira mientras ella seguía sentada fuera del hotel. Jenny estaba furiosa. Mamá se va a poner histérica cuando se entere. Lo hará, pero todavía no. Primero quiero tener todos los datos por escrito. Mientras hablábamos, seguí trabajando, copiando los metadatos de los correos electrónicos de reserva, descargando las marcas de tiempo. Las pruebas no mienten, ni siquiera cuando la familia miente. Después de colgar con Jenny, llamé a Mike. Contestó al tercer timbre,
Parecía relajado, como si no le importara nada. Hola, hermano. ¿Cómo está Sara? ¿Todo arreglado? Sí, dije. Está en casa. ¿Quieres decirme por qué tuvo que llamarme desde otro país usando el teléfono de una desconocida? Se rió entre dientes. Esa risa nerviosa falsa que hace cuando lo acorralan. No exageres. Está bien, ¿verdad? Dejaste a una chica de 16 años varada en el extranjero sin teléfono y sin billete de vuelta. Más te vale que esté exagerando, Mike. Se quedó callado. Entonces Melissa me dijo que lo tenía bajo control. Dijo que Sara quería quedarse más tiempo. Ahórratelo. Lo interrumpí. Tengo los registros de la aerolínea, los registros del hotel y los correos electrónicos de la agencia de viajes. Melissa no lo tenía bajo control. Lo tenía planeado. Intentó otra defensa débil. ¿Sabes cómo ocurren los malentendidos en los viajes? Quizás el sistema falló. Sí, dije secamente. Es curioso cómo el sistema siempre falla a favor de tu esposa. Murmuró algo sobre la necesidad de hablar con Melissa y colgó. Me quedé allí sentado un minuto mirando la pantalla de llamadas, luego abrí un nuevo documento titulado Informe de Incidentes. Escribí cada palabra que Sara me había dicho, cada cita de las llamadas, cada marca de tiempo. Cuanto más escribía, más tranquilo me sentía. No gritaba, no caminaba de un lado a otro, me preparaba. Por la tarde, tenía un archivo lo suficientemente grueso como para poner nervioso a cualquiera. Guardé copias en una unidad cifrada e imprimí algunas páginas clave. Luego le escribí un mensaje a mi amigo abogado, Daniel, el tipo de persona que ha visto suficientes demandas familiares como para mantener la emoción al margen. ¿Necesitas un favor? Un asunto familiar implica poner en peligro a un menor. ¿Quieres demandar? Respondió Daniel. ¿Tan mal? ¿Peor? ¿Estás enviando documentos ahora? Pulsé enviar en la carpeta y me recosté. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido de la impresora escupiendo papel. Por primera vez desde esa llamada telefónica, sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque era inevitable. Mike y Melissa querían fingir que Sara no importaba. Como si solo fuera una niña que lo superaría. Se habían olvidado de quién era su padre. Cogí el teléfono y le envié a Daniel un último mensaje. Vamos por lo legal. A la mañana siguiente, lo tenía todo listo. Las pruebas no mienten, y tenía suficientes para aplastar las suyas. El momento fue perfecto. Era sábado. La reunión familiar habitual en casa de mis padres. El escenario perfecto. No le dije a nadie que iba a venir. Quería que no estuvieran preparados. Cuando Sara despertó, le dije, hoy vamos a visitar a los abuelos. No tienes que hablar. Quédate conmigo. Pensó un momento. ¿Van a estar allí? Sí, dije. Y van a responder por lo que hicieron. Condujimos en silencio. La vi jugueteando con la manga, nerviosa, pero intentando mantener la calma. Ya había pasado por bastante, y no iba a permitir que sufriera ni un segundo más de humillación. En cuanto entramos en la entrada de la casa de mis padres, vi la camioneta de Mike. Claro, el hombre no podía parecer culpable ni aunque lo intentara. Dentro, mis padres estaban en la mesa. Jenny ayudaba a mamá a poner los platos, y Mike y Melissa estaban sentados como reyes, riéndose de algo. En cuanto entré, fue como si se hubiera vaciado el aire de la habitación. La sonrisa de Mike se congeló. Melissa parpadeó 2 veces, y luego forzó otra. Oh, lo lograste. Sí, dije, dejando caer una carpeta gruesa sobre la mesa. No quería perderme el tiempo en familia. El rostro de mamá se iluminó al ver a Sara, pero percibió la tensión al instante. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Todavía no, dije. Pero lo estará. Me senté frente a Mike y Melissa y abrí la carpeta. Salieron páginas impresas. Confirmaciones de vuelos, registros de salida de hoteles, marcas de tiempo y cadenas de correo electrónico. El nombre de Melissa estaba en cada una. ¿Qué es todo esto?, preguntó Mike, fingiendo confusión como si estuviera leyendo en otro idioma. Esto, dije con calma, es el registro que prueba que el vuelo de mi hija fue cancelado manualmente por tu esposa. Su habitación de hotel fue cancelada antes de lo previsto, también por tu esposa. Y todo fue aprobado por ti. Melissa soltó una risa débil. Eso es ridículo. Debe haber alguna confusión, ¿verdad? Dije una confusión donde tu nombre aparece en cada aprobación. Curiosa coincidencia. Mike se inclinó hacia adelante, con las palmas hacia arriba, fingiendo calma. Mira, lamentamos que Sara haya tenido problemas de viaje, pero estás exagerando. Fue un caos esa mañana. Y no, dije bruscamente, no insultes mi inteligencia con esa excusa del caos. Ambos dejaron a una chica de 16 años en un país extranjero. Eso no es caos. Eso es descuido. Melissa se cruzó de brazos. Pensamos que quería quedarse más tiempo. Siempre es tan independiente.
Me eché hacia atrás, mirándola fijamente a los ojos. ¿En serio? Porque el gerente del hotel dice que les dijiste que se había marchado contigo y la aerolínea dice que cancelaste su billete. Así que, a menos que Sara pirateara tu correo electrónico desde otro país, estás mintiendo. La habitación quedó en silencio sepulcral. Jenny dejó de poner la mesa y se quedó mirando. Mi madre se tapó la boca con la mano. La máscara de Melissa empezó a agrietarse. Apretó los labios. Tal vez si tu hija no fuera la favorita de todos, la gente no se cansaría de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una bofetada. ¿Qué acabas de decir? La voz de mi padre rompió el silencio. Se levantó lentamente, con el rostro desencajado. Dejaste a mi nieta abandonada por celos. A Melissa le tembló la mandíbula. Eso no es lo que yo. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos resonaron. Cierra la boca. Mamá se quedó sin aliento. Jenny se quedó paralizada, con los ojos abiertos. Sara, que había estado de pie cerca de la puerta, bajó la mirada, intentando no llorar. Me quedé sentada, tranquila, porque así es el poder. ¿Sabes?, dije lentamente. Solía pensar que la gente exagera sobre cómo los celos mezquinos pueden hacer sentir a alguien. Pero esto es un nuevo nivel. Humillaste a una niña porque no pudiste soportar que la quisieran. Mike intentó intervenir. Oye, no le hables así a mi esposa. Lo interrumpí. No, no puedes defenderla. Se suponía que eras responsable de Sara en ese viaje. Dejaste que pasara. La dejaste sentada afuera de un hotel sin teléfono y sin camino a casa mientras hacías turismo. Eres su tutor, Mike, y fallaste. Parecía que quería discutir, pero no había nada más que decir. Su silencio lo decía todo. Me puse de pie, recogí los papeles y me volví hacia mis padres. No vine aquí para pelear. Vine aquí para mostrarles la verdad. Entonces miré a Mike. Terminamos. Tendrá noticias de mi abogado. Sara caminó a mi lado. Empezamos a caminar hacia la puerta, y pude escuchar a Melissa sollozando detrás de nosotros, tratando de tergiversar la historia. Estás arruinando a esta familia, gritó. La voz de mi padre me siguió. No, dijo alto y definitivo. ¿Lo hiciste? No eres mi nuera. Y Mike hizo una pausa, en voz baja pero firme. No eres mi hijo. Nos fuimos. En él. Segundo en que la puerta se cerró detrás de nosotros. Sara exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. ¿Te parece bien?, preguntó en voz baja. Asentí. Lo manejaste a la perfección. Nos subimos al coche. Llamé a Daniel antes incluso de encender el motor. Listo, dije. ¿Sabes su reacción?, preguntó alto y claro. Bien, dijo. Luego seguimos adelante. Al salir de la entrada, vislumbré a mi padre por última vez por la ventana, de pie junto a mi madre, con el rostro duro y decidido. Por primera vez en años, vi al anciano que respeté de pequeña. El que no toleraba la crueldad, viniera de quien viniera. Me marché sin mirar atrás. Lo que pasara después ya no era asunto de familia. Era asunto legal. 3 días después, sonó el timbre justo después de cenar. Revisé la cámara. Melissa estaba sola. La misma mujer que había estado dando golpes como si fuera la dueña de la familia ahora parecía como si la hubieran masticado y escupido. Abrí la puerta a medias lo justo para incomodarla. ¿Podemos hablar? Por favor, suplicó con voz temblorosa. Me crucé de brazos y respondí. No creo que quede nada más que decir. Por favor, dijo, mirando a su alrededor como si la estuvieran persiguiendo. Solo 5 minutos. Necesito explicarlo. No dije nada. Simplemente me hice a un lado. La gente entra en pánico más rápido cuando está callada que cuando grita. Entró con su bolso como escudo. En cuanto entró en la sala, toda su actuación se vino abajo. La he cagado. Vale. No pretendía que las cosas se pusieran tan mal, dijo. Me quedé quieta en el borde del sofá. Cancelaste su boleto, le quitaste el teléfono y la dejaste en otro país. Eso no es un accidente. Es una elección. Empezó a caminar de un lado a otro. Simplemente quería que dejara de actuar como si fuera superior a los demás. No sabes lo que es. La gente siempre compara a mis hijos con tu hija perfecta. Abuelo esto, abuela aquello. Sara siempre es tan educada. Sara es realmente brillante. Sara es bastante mayor. ¿De verdad crees que eso no lastima a mis hijos? Ladeé un poco la cabeza. ¿Entonces decidiste dejarla? Su respiración se aceleró. No lo entiendes. La gente actúa como si fuera una especie de niña milagrosa, pero ni siquiera tiene madre. Nadie reconoce a mis hijos como padres. No esperaba que esa línea la golpeara tan fuerte. No porque me hiciera daño, sino porque lo mostraba todo. La ira, los celos, la razón por la que lo hizo. Me levanté con cuidado, saqué el teléfono del bolsillo y lo puse en la mesa de centro. Grabando. Les dije que siguieran.
Ella no lo vio. Estaba cayendo. Mike sintió que era demasiado que tu hija recibiera constantemente el voto de compasión. En cada cena familiar, tu papá habla de ella como si fuera la única nieta que importa. Dejó caer su maleta al suelo y las lágrimas corrieron por su rostro, pero fue demasiado. Pensé que te pondrías furiosa y me gritarías, pero no esperaba que lo hicieras. Dejó de hablar a mitad de una oración cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. La miré a los ojos. ¿Qué no pensé? ¿Mostrarte, hacerte responsable, demandarte? Su rostro palideció. Después de eso, vio la luz roja en la grabación de mi teléfono. Su voz se convirtió en un grito. ¿Estás tomando notas sobre mí? Sí, lo dije rotundamente. Prefiero guardar mis recibos. Se abalanzó sobre el teléfono, pero lo cogí antes de que pudiera tocarlo. No puedes hacer esto. Arruinarás a mi familia, gritó. Ya lo hice, respondí con la calma de una roca. Cayó de rodillas llorando y apretó los puños. Por favor, no quise lastimarla. Solo estaba enojada. No sabes lo que se siente cuando todos quieren al hijo de otro más que al tuyo. Tienes razón, respondí. No sé lo que es tener celos de un niño. Eso es porque no soy patética. Se detuvo, con la boca abierta y las lágrimas corriendo por su rostro, pero no salió ningún sonido. Entonces, de repente, su tristeza se transformó en ira. Crees que eres perfecto, ¿verdad? Siempre eres el bueno. La gente podría no desagradarte si no fueras tan lleno de ti mismo. Tú hiciste esto. Me hiciste parecer horrible. Ahí estaba ella otra vez. La genuina ella, la mujer enojada y con derecho que pensaba que ser una víctima la hacía cruel. Me incliné. Dejaste a un joven atrás en otro país. Arruinaste tu propia vida. No vuelvas a venir a mi puerta. Se estremeció y me miró fijamente, luego se levantó y salió corriendo. El marco se sacudió cuando la puerta se cerró de golpe. Respiré hondo, guardé la cinta y la titulé Confesión Melissa. Después de eso, me senté y escuché los primeros 30 segundos de nuevo para asegurarme de entender cada palabra. Fue perfecto porque mi estado solo requiere que una de las partes esté de acuerdo. La grabación fue permitida. Reenvié la documentación a mi abogado, Daniel, y a mi padre esa noche. No hubo ninguna explicación, solo el clip de audio y la línea de asunto. Prueba. Mi teléfono sonó 15 minutos después. Papá estaba allí. Su voz tembló, pero no porque estuviera triste. Era porque estaba enojado. Me dijo que le enviara todo. Cada mensaje, cada grabación, cada documento. Yo me encargaré del resto. ¿Seguro? Pregunté. Él dijo, nunca he estado más seguro de nada. Después de la llamada, supe dos cosas. Una, que Melissa no podría dormir en mucho tiempo. Y dos, que me aseguraría de que lo que dijera no se convirtiera en chismes. Iba a hacer una prueba. No era de los que gritan ni amenazan. Presenté casos. Tengo pruebas. Lo hice oficial. Lo decía en serio cuando dije que usaría la confesión de Melissa como prueba. Daniel ya había presentado la demanda civil el lunes por la mañana. Negligencia y dolor emocional. Había algo más en juego que un simple drama familiar. Era un caso real con el nombre de mi hija. Había constancia de todo. El vuelo cancelado, la salida del hotel, la confesión de audio y las grabaciones telefónicas. Meses después, cuando el asunto finalmente llegó a juicio, la sala estaba tensa, silenciosa y formal. El aire en esa sala era denso, como si todos supieran que algo malo estaba a punto de suceder. Daniel y yo nos sentamos uno al lado del otro, mientras que Melissa y Mike se sentaron frente a nosotros, ambos actuando como si no pudieran creer que esto fuera siquiera necesario. No miré al representante de la aerolínea cuando subió al estrado. Miré al juez. El vendedor testificó en voz baja, leyendo directamente de su sistema. Melissa Grant canceló a mano el boleto de regreso de Sarah Grant. El reembolso se devolvió a la misma tarjeta que se usó para realizar el pago original. Melissa recorrió la habitación con la mirada buscando a alguien a quien culpar. A continuación, habló la gerencia del hotel. Melissa Grant pidió salir temprano de la suite familiar. Declaró que ella le había dicho a nuestro personal que el adolescente de su grupo decidió quedarse con amigos. Tenemos un correo electrónico suyo que respalda esa afirmación. Daniel le entregó al juez la copia impresa. El sonido del papel deslizándose sobre la mesa fue más fuerte que todo lo que ella dijo en su defensa. Mike intentó mantener la compostura, pero parecía que estaba a punto de derrumbarse. Daniel no perdió tiempo cuando llegó su turno. Le preguntó al señor Grant, ¿aprobaste la salida anticipada? Mike se aclaró la garganta. No sabía que ella había cancelado el boleto. Pensé que todo estaba bien. Daniel ni pestañeó. Así que esos correos con tu firma que decían que estaba bien cancelar y cambiar de hotel no eran tuyos. Mike se detuvo. No. Sabía qué decir.
Entonces llegó la parte que hizo que todos en la sala perdieran la compasión que pudieran haber tenido. La grabación del sonido. Los altavoces hicieron que la voz de Melissa sonara más fuerte, amarga y clara. Todos la tratan como si fuera excepcional, aunque no tiene madre. Mis hijos no reciben nada. La sala se sentía diferente. La cara del juez pasó de inexpresiva a disgustada. Melissa se tapó la cara con las manos y susurró, no me refería a eso. No dije nada. Simplemente me quedé sentada y la observé mientras se daba cuenta de que se había armado su propia jaula. Después de eso, mi padre dijo, el abuelo parecía exhausto pero firme, como si estuviera enojado, pero no gritando. Respondió con firmeza, mi nieta se quedó sola con su propia familia. Melissa y Mike nos mintieron. Creímos que Sara estaba con sus amigos. Nos hicieron creer que estaba atrapada en otro país. Eso no es una familia. Eso es crueldad. Después de eso, incluso la jueza se desplomó en su silla. La jueza los declaró responsables después de que terminara el juicio. El tribunal impuso una indemnización por daños y perjuicios por sufrimiento mental y gastos de viaje, así como el pago total de todos los gastos legales. La decisión y las conclusiones ya estaban disponibles para el público. El tribunal dictaminó que lo que hicieron fue negligencia y abuso emocional. El gavilán me golpeó una vez y eso fue todo. No hice una fiesta. Simplemente respiré hondo. No fue una victoria. Fue una prueba. Mi abuelo me esperaba fuera de la sala. No dijo mucho, solo me dio una carpeta y dijo, se están reescribiendo los testamentos. Ya están disponibles. En los días siguientes, las consecuencias se extendieron como la pólvora. La opinión que el vecindario tenía de Melissa se desmoronó. Los padres de la escuela dejaron de invitarla a los eventos. La Asociación de Padres y Maestros, PTA, le pidió que se retirara sutilmente. La gente empezó a asociar su nombre con la dureza. Ya ni siquiera lo pronunciaban en voz alta. Lo decían en voz baja. Entonces, el trabajo de Mike sufrió un revés. Su empresa lo puso en licencia administrativa mientras se realizaba una evaluación ética interna, alegando que su comportamiento público no era apropiado. Intentó fingir que era un error, pero todos entendieron de qué se trataba. Pensaron que podrían ocultar lo que hicieron tras explicaciones y lágrimas. En cambio, se enterraron en sus adentros. No presumí. No escribí. Ni siquiera volví a mencionarlo. Me fui a casa, me senté con Sara y la ayudé a hacer planes para el futuro. Empezaba a sonreír de nuevo y a dormir toda la noche. Hablamos de temas que ya no nos daban miedo, como la universidad, el arte y los viajes. ¿Te sientes mejor ahora que se acabó?, me preguntó. Negué con la cabeza. No se trataba de mejorar. No se trataba de vengarse de alguien. Era una corrección. Pero eso es lo que tiene la justicia. No tiene por qué ser ruidoso si es real. Simplemente hay que hacerlo. Después del juicio, todo siguió como siempre durante meses. La vida no volvió a la normalidad de inmediato, pero sí empezó a mejorar. Sara volvió a ser la misma de siempre, centrada, ingeniosa e inteligente. Empezó a hacer voluntariado en el hospital los fines de semana, trabajando en proyectos de arte con jóvenes mientras yo trabajaba cerca. Verla pasear por esos mismos pasillos donde yo solía estar más cansado me hizo sentir mejor por primera vez en mucho tiempo. Hablaba de que quería estudiar psicología. Dijo que quería ayudar a jóvenes cuyos padres no tienen mucha suerte. Nunca le dije cuánto me dolió esa frase. Simplemente asentí y le dije, serías buena en eso. La demanda finalmente terminó. La decisión escrita del juez fue un duro golpe. Mike y Melissa Grant son responsables de negligencia y de causar dolor emocional a propósito. No fue un castigo, pero tampoco fue una condena de cárcel. Les dijeron que fueran a terapia, les impusieron una multa cuantiosa y no les permitieron viajar con niños sin supervisión durante 5 años. La jueza dejó claro en su última declaración que no fue un accidente. Se hizo a propósito para avergonzar y aislar a un niño. Ver esas palabras escritas me hizo sentir mejor que cualquier disculpa. La empresa finalizó su revisión ética tras hacerse público el fallo. El resultado era previsible, despido por mala conducta profesional. Así, sin más, la reputación de su empresa se fue al traste. El abogado de la familia, por otro lado, terminó de hacer cambios en el testamento. Mike y Melissa fueron oficialmente excluidos del testamento. El nuevo testamento se firmó ante testigos y se presentó de inmediato. El abuelo no solo lo dijo, lo hizo oficial. Les dijo que podían formar su propia familia si así lo deseaban. Pero no castigó a los primos. Los jóvenes no tenían la culpa. Estaban atrapados en el medio. Pero el abuelo se aseguró de que siguieran siendo parte de la familia. Empezaron a pasar los fines de semana en su casa. Visitas tranquilas en las que no se habla de sus padres. Sara a veces se unía a ellos para ayudar con las tareas o simplemente para pasar el rato.
Al principio, era extraño, pero los niños se acostumbran más rápido que los adultos. Una noche, la dejé allí y la observé desde el coche mientras reía con ellos en el porche. Por un momento, todo parecía igual que antes. No perfecto, pero tranquilo. Salí del coche y entré para ver cómo estaba el abuelo. Estaba en la mesa de la cocina revisando unos documentos. Le dije, ¿te ves cansado? Se rió. Estar cansado es normal en mí ahora. Entonces levantó la vista y habló. Nunca pensé que llegaría el día en que el nombre de mi hijo fuera borrado de mi testamento. Te dije que hicieras lo que tuvieras que hacer. Asintió lentamente. Tú también lo hiciste. Sin la voz de Mike, la casa parecía menos pesada. Sin la risa falsa de Melissa resonando por la habitación, por una vez, las cenas familiares no parecían un campo minado. Sara lidió con las consecuencias mejor que nadie. Sin ira, sin mencionar la venganza, solo concentrándose. Si alguien más no sacar el tema a colación, ella tampoco. Comentó, quizás pueda ayudar a los chicos que creen que nadie los escucha. Cuando recibió su carta de aceptación para un programa de psicología de verano, le respondí, ya lo haces. Estaba ocupada con el trabajo en el hospital, el papeleo judicial y ayudando al abuelo a administrar los fondos fiduciarios de los primos. No tenía mucho tiempo para reflexionar sobre el desastre que armamos. Pero a veces pasaba por el antiguo edificio de oficinas de Mike o veía a alguna de las antiguas compañeras de la Asociación de Padres y Maestros de Melissa en el pueblo, y actuaban como si no me vieran. No pude evitar pensar, las buenas acciones tienen peso. Una tarde, Daniel llamó para decirme que el asunto estaba finalmente zanjado. Dijo, se acabó. De acuerdo, dije. Dejémoslo así. Más tarde esa noche, Sara vino conmigo a la sala. Se sentó a mi lado y dijo, no solo me protegiste, sino que también les hiciste pagar por ello. Le sonreí. Eso es lo que se supone que debe hacer una familia. Apoyó la cabeza en mi hombro. Formamos un buen equipo, ¿verdad? Dije el mejor. Afuera, el mundo seguía su curso. Nuevos casos en el trabajo, nuevos procedimientos y una nueva normalidad. La gente dejó de hablar de Mike y Melissa Grant. Después de un tiempo. Pero en nuestro pequeño universo, todo volvió a la normalidad. No puedes elegir a tu familia, pero sí puedes elegir quién se queda en ella. Y la mía, por fin, se sentía limpia de nuevo. YouTube acaba de añadir esta nueva función genial. Si no te cansas de esta historia, dale a la tecla de publicidad. Le dice a YouTube que este video debería hacerse viral.